puede ser objeto de estudio psicológico. Podemos tener psicología de discusión, psicología de raspado, piel, conexiones, líquidos cerebrales, líquido peritoneal. Podemos hacer citología de líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, para ver si hay algún tipo de célula maligna o hay algún proceso inflamatorio. Es decir, que la citología nos lleva a muchas otras cosas. Y también la punción, aspiración con aguja fina, las siglas PAF, que es un método de estudio en donde hacemos diagnóstico ambulatorio. Ya vamos a ver los conceptos de PAF. Punción, aspiración con aguja fina. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ver en la clase. Ya vamos a hablar básicamente de citología ginecológica y de punción, aspiración con aguja fina. Dos métodos en citología que es de mucha utilidad. ¿Cuál es la gran diferencia con las biopsias? Bueno, primero, la forma de fijación. En las biopsias nosotros fijamos con formol al 10%, que es el fijador universal. En la citología, el fijador ideal es el alcohol. Alcohol preferiblemente isopropílico y al mayor porcentaje que se pueda. Un alcohol, el que venden en la farmacia para hacer puros y para hacer cosas, es el 70%. Nosotros utilizamos alcohol puro prácticamente al 98%. Y existe el alcohol etílico, el alcohol isopropílico. El mejor para esto es el alcohol isopropílico. Entonces ya vamos a ver en qué condiciones, porque por ejemplo, para una citología ginecológica donde manejamos masa, volumen de paciente, tenemos que utilizar unos fijadores que sean fáciles de manejar. No podemos tener un frasco con alcohol y meter la labia porque son muy engorrosos. Entonces utilizamos los famosos sprays, ¿verdad? Hay los fijadores en spray, aerosol, que es muy fácil de uso. Y la famosa laca para el cabello. Mientras más porcentaje de alcohol tenga, mejor fija. ¿Okay? Pero ya vamos a hablar de eso. Es una pregunta. Y cuando se toma, por ejemplo, una muestra de un líquido, ¿qué parámetros voy a utilizar yo para hacer biopsia o citología? Si estamos tomando un líquido, eso es para citología, básicamente para citología. En el laboratorio de patología, el patólogo definirá si ese material puede ir a un bloque celular, lo que llamamos bloque celular. Eso es una cosa que lo confunde mucho, porque siempre nos mandan un líquido y a todos los líquidos no dicen nada de hacer bloque celular. Y no es posible a veces. O sea, el bloque celular se hace en aquellos líquidos que tienen grumos, aquellos líquidos con sedimento. Entonces se toma un líquido pleural y viene fibrina, viene material ahí. Bueno, eso se puede procesar como biopsia. Y es lo que llamamos bloque celular de un líquido. Pero en general, los líquidos corporales se hace estudio citológico. Y algo muy importante para los líquidos, usted toma un líquido pleural o un líquido peritoneal el viernes en la tarde. ¿Sí? Y él no sabe cuándo va a ser llevado ese material al laboratorio de patología. Entonces, para preservar las células, ahí utilizamos formol en los líquidos, para fijar los líquidos. Utilizamos alcohol para fijar los extendidos citológicos, la citología ginecológica. ¿Sí? Pero para los líquidos, preservar la calidad de la célula, que no se deteriore, que no se degenere, utilizamos formaldehído al 10%. ¿En qué proporción? Una regla muy fácil, una gota por cada cc de líquido, aproximadamente, no tiene que ser exacto. Usted tiene un recolector de orina y lo puso casi lleno, esos son 30, 40 cc. Bueno, le coloca 30 gotas de formol. Y con eso garantizamos que la célula no se va a dañar, no se va a degenerar, no se va a deteriorar. De manera que si el líquido lo llevan el lunes al laboratorio, está en condiciones de ser evaluado. No se debe colocar en nevera los líquidos para hacer citología. ¿Okay? Acuérdense que aparte de esto se hacen estudios microbiológicos, por ejemplo para cultivo. Bueno, eso hay que llevarlo de una vez al laboratorio, eso no se puede andar paseando con eso por ahí. Pero con este tipo de material sí podemos contemporizar un poco. Entonces vamos a hablar de citología ginecológica y punción. Bueno, la citología ginecológica, esto lo volvemos a hablar en noveno semestre, pero es un juego rasante para que tengan una idea de en qué consiste el procedimiento, de qué se basa y cuáles son los métodos de toma de muestras, etcétera, etcétera. ¿Por qué la citología ginecológica ha tenido tanto éxito desde los años 40?
cuando Papa Nicolau describió por primera vez la técnica, este método se ha mantenido. Primero, porque abarca grandes masas. Segundo, porque es ambulatorio. Y tercero, porque es muy económico. Entonces, es un método que nos permite orientar un diagnóstico y descartar pacientes que no tienen que ir a otro tipo de estudio. La citología ginecológica, apréndanse los conceptos básicos de una vez. La citología ginecológica no decide conducta. La citología ginecológica tiene una sola función, en términos generales. Si vemos cuál es la utilidad de la citología ginecológica, es capturar de un grupo de pacientes cuáles de esas pacientes van a ir a evaluación del cuello uterino. ¿Qué pasa en el resto del mundo? La colposcopia, que es un estudio que lo hace el ginecólogo, la colposcopia es un estudio costoso. Y la colposcopia solamente se le hace a las pacientes que son referidas a estudios colposcópicos. Por eso es que la citología ginecológica tiene mucho valor, porque yo digo, esta paciente tiene un proceso inflamatorio, tiene una infección por Gardnerella, esas son hallazgos secundarios de la citología, pero me dice, lo que me está diciendo es que no tiene una lesión epitelial, una lesión que puede llevar a un cáncer de cuello uterino, que es la función básica. Entonces, en Venezuela, cada ginecólogo tiene un colposcopio, es diferente. Entonces, la mayoría de los pacientes terminan haciéndose colposcopio, entonces se pierde un poco lo que es la evaluación centralizada de los pacientes. ¿Por qué? Porque cada colposcopista entonces ve las cosas, o sea, no estamos unificados en el criterio. Cuando usted tiene un centro de colposcopio, un centro de evaluación del cuello uterino, usted refiere allá a las pacientes que les salgan con citología positiva. Bien, y esa cumplió su función ya la citología. A nosotros nos llegan con mucha frecuencia pacientes que le hicieron citología y biopsia del cuello uterino, las dos cosas a la vez. Se está perdiendo recursos. ¿Por qué? Porque si ya hicimos biopsia, porque a lo mejor ya le hicieron una colposcopia y eso es el segundo paso. Bien. Hay que hacer las cosas, una citología positiva, que es que ella va a poner una citología positiva, una citología que sale sugestiva de lesión de cuello uterino, lesión intraepitelial. Bueno, ya eso es una citología positiva, no se repite. Yo puedo tener una citología hoy, no me gusta quién la hizo, donde la vieron, pero salió con una lesión intraepitelial. ¿Qué tengo que hacer en esa paciente? Colposcopia. Y si en la colposcopia hay algún hallazgo importante, tomo biopsia de la zona colposcópicamente alterada. La citología sale positiva, la colposcopia no veo nada, es un falso positivo. No tomo biopsia, sino que evalúo a la paciente en un tiempo perentorio. Pero ¿qué hacen muchos ginecólogos? Citología positiva de un ambulatorio, que le tomaron por ahí, no les gusta el resultado, le repiten la citología. Entonces esa citología sale normal. Entonces tenemos una paciente que en menos de un mes tiene dos citologías, una para lesión intraepitelial y otra negativa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer esa pobre paciente? Va a buscar aclarar su pozo y va a ir donde le hagan colposcopia y biopsia, porque si no, no va a poder dormir. Entonces, ese es el asunto con el manejo de la citología. La citología ginecológica es un método de pesquisa en grandes masas, donde solamente vamos a capturar pacientes que salen con lesión intraepitelial para que sean evaluadas en patología cervical. Esa es la función. Todo lo demás de la citología ginecológica es agregado, es un beneficio para el diagnóstico, un hallazgo, pero no es la función de la citología ginecológica. O sea que no es recomendable en el chequeo ginecológico hacerse al mismo tiempo citología y colposcopia, no es lo ideal. A veces ocurre que tú vas al chequeo, va una señora a su chequeo ginecológico y de entrada el ginecólogo le hace la citología. De entrada, es lo primero que hace, evalúa y tal, hace la citología. Pero de repente él vio una zona en el cuello que le llamó la atención y como tiene el colposcopio de una vez lo hace y le toma biopsia. Eso puede ocurrir en un segundo tiempo, pero de rutina no debe ser, no debe ser. O sea, usted hace la citología control, usted evalúa su cuello y espera el resultado de la citología. ¿Sí? Y la citología le dirá hacia dónde ir. Acuérdense que en medio de todo esto está el BPH, del cual vamos a hablar mucho en el noveno semestre, pero el BPH también es otro grave problema en el manejo de la información, sobre todo en el manejo de la información. Ustedes tienen que ver muy bien qué le dicen ustedes a los pacientes, porque muchas veces son causales de tragedias familiares sin necesidad. ¿Okay? El BPH existe y está en alto porcentaje.
Y toda persona adulta sexualmente activa tiene que entender que cuando se acuesta con una persona, se acuesta con la historia de esa persona. Y eso es de ambos lados. ¿Sí? Entonces, el asunto con el VPH es ese, porque hay que saber dar información, ver bien qué le dicen ustedes al paciente. Una citología subjetiva de VPH es subjetiva. Ustedes ya estudiaron VPH en biología. ¿Cuál es el método diagnóstico de certeza para el VPH? Para yo decir si es verdad, tiene un VPH esa paciente. Citología no es verdad. Biopsia tampoco es. Entonces tenemos que ir a estudios moleculares. ¿Sí? Tenemos que ir a un PCR, una hibridización in situ, o estudios, por ejemplo, inmunohistoquímica con biopsia, ok. Y hacemos un P16 y si es positivo, eso es VPH, ok. Pero en términos generales, la citología es un estudio subjetivo. La citología ginecológica tiene un 70% de asertividad, un porcentaje muy bajo. ¿Por qué se mantiene como estudio? Porque es un estudio económico y de grandes masas, que abarca muchas pacientes. Usted ve todos los años aquí en ginecología la cola de la gente que viene a hacerse su control. Todos los años. Son las mismas pacientes todos los años. ¿Qué necesitamos? Abarcar más cantidad de personas. O sea, que el método cubra a mayor cantidad de población. Porque evidentemente cuando ustedes van a los ambulatorios, y cuando se van a acordar de lo que les estoy diciendo, cuando ustedes van a los pueblitos, a los ambulatorios, nos empiezan a llamar: doctor, queremos hacer una jornada de citología porque aquí no se hace citología hace 6 años, imagínate. Porque no llegamos hasta allá. Entonces, la citología es un método que debe utilizarse, debe ampliarse el espectro, el rango que abarcamos con pacientes y tranquilizarse con el diagnóstico, no salir corriendo. No se hacen conductas definitivas con estudios citológicos. ¿Sí? También estuvo de moda mucho tiempo disociación entre diagnóstico citológico y biopsia. Entonces, una paciente tenía un LIE por citología y en la biopsia estaba negativa. Entonces, como estaban esas dos cosas diferentes, le hacían un cono de cuello uterino. Una locura total. La biopsia bien hecha, guiada por colposcopia, sustituye lo que haya diagnosticado la citología. ¿Okay? Una citología puede haber dicho: aquí hay una lesión de alto grado. Pero en la biopsia, si se hizo una buena colposcopia y se tomó biopsia y la biopsia es negativa, eso es un falso positivo de la citología. Y acuérdense que la citología tiene una asertividad del 70%, es decir, hay un 30% de falsos positivos. Entonces, no nos asustemos cuando una citología sale alterada, porque eso es un primer paso. Ahí lo que le está diciendo es: esa paciente la vamos a llevar a patología cervical, con especialistas que manejen cuello uterino, que sepan hacer colposcopia y que tengan que tomar biopsia si es necesario. ¿Sí? ¿Estamos claros por ahí? Okay. No es con eso, no con eso le estoy diciendo que no se haga la citología, por supuesto que no. En países desarrollados, que existe un control social importante de los pacientes, la citología ginecológica se hace hasta cada 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque el método se permite que usted, un paciente que tiene 5 citologías normales seguidas, y una citología normal en una mujer en edad reproductiva es diagnóstico normal o, por ejemplo, inflamación leve. Inflamación leve es algo normal en una mujer con actividad sexual. Eso no es patológico, porque es lógico que el cuello uterino esté algo inflamado. ¿Sí? Es un órgano, una estructura anatómica que está expuesta, ¿okay? Que sufre cambios del microambiente, que tiene bacterias y gérmenes todo el tiempo presentes de flora normal, saprófita en la vagina. Entonces eso hace que mantenga un cierto grado de inflamación. Inflamación moderada, inflamación severa, inflamaciones específicas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Ya eso hay que tratarlo con medicamentos. Y para eso no es necesario hacer citología, esperar el diagnóstico, sino el mismo ginecólogo coloca el espéculo, ve un flujo, caracteriza ese flujo y le pone tratamiento a la paciente. ¿Sí? Entonces, es importante eso. En los países desarrollados, como tienen la posibilidad de buscar a la paciente, de ubicarla, entonces ellos, si el paciente tiene un historial de citologías normales, le dicen: bueno, ya su próxima citología dentro de 2 años.
Aquí más bien aquí se aceleran las cosas. Aquí la citología es cada año, pero hay pacientes que la hacen cada 6 meses. Y ustedes deben conocer familiares que van al ginecólogo 2 veces al año. Hacerse una citología ginecológica cada 6 meses. Teniendo un historial de citologías normales. Eso es exagerado más bien. ¿Sí? Entonces, un año está muy bien en pacientes que no tienen historia previa. El paciente que tiene un antecedente de una lesión de cuello uterino es otro cuello. Tiene que ser evaluado con más regularidad. Entonces, la citología ginecológica mantiene su validez porque es un método que ataca una enfermedad, que es el cáncer de cuello uterino, que sigue siendo un problema de salud pública. Nosotros tenemos, quienes llevan la punta en cáncer de mujeres, el cuello uterino y el cáncer de mama. Y ahí están abocados los 2 grandes métodos de pesquisa. ¿Sí? Estamos en el mes del cáncer de mama. Entonces existen muchos métodos de estudio para la mama y por eso cada vez diagnosticamos más. Porque los métodos han mejorado. Los métodos imagenológicos, no solamente cuesta o basta con tocarse, porque eso, cuando usted se toca una lesión en mama, es una lesión que ya tiene cierto tamaño. Pero los métodos imagenológicos actuales permiten capturar lesiones muy pequeñas y eso son los que nos permite hacer diagnóstico precoz. Igual cuello uterino. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Por qué nosotros vamos en desventaja con el resto de los países de la zona? Ustedes ven Colombia, Brasil, España, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino ha disminuido muchísimo. Tienen controlada la enfermedad. Nosotros aquí seguimos igual, todos los años para arriba. ¿Por qué razón? ¿Qué creen ustedes? Que hay allá que no tenemos aquí. La vacuna la vacuna contra el VPH. Y está demostrado ya se demostró que la vacuna contra el VPH protege contra las cepas de alto riesgo. Y por lo menos un 90% de las cepas de alto riesgo se cubren con una vacuna actual de VPH. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay que vacunarse contra el VPH. ¿Está accesible para la población? Imposible. Existe en Venezuela, sí, por caminos verdes y muy costoso, altamente costoso. Entonces, el problema es esa. Tenemos tantos recursos en el país que lo utilizamos para tantas cosas y no lo utilizamos para lo que es. Porque eso debería estar de primera lista en el esquema de vacunación nacional, la vacuna contra el VPH. Como la vacuna contra el neumococo, en los niñitos que no está o nunca existe, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense el caso, tenemos un problema, un caso de polio, no sé si vieron, hay un caso de polio en Venezuela, polio mutado por no adecuada plan de vacunación, y acaba de salir una publicación que dice que hay más de 200.000 niños en Venezuela sin vacunación por el polio mutado. El polio mutado es la vacuna parenteral. Las famosas goticas que se usaban y que se siguen usando, eso es político, eso es para tomarse la foto, eso ya no sirve. Eso es contra el polio salvaje, que ya eso se erradicó. Lo que estamos viendo son casos de polio mutado y la vacunación contra el polio mutado es parenteral, inyectado. Existe, está en el esquema nacional de vacunación, pero no se cumple con él. Entonces, bueno, esas son las cosas que no podemos, que queremos vencer. Entonces, el cuello uterino es un cáncer, el cáncer del cuello uterino es un problema de salud pública, y entonces deben repasar la anatomía del aparato genital femenino para saber dónde van a tomar la citología. Ustedes van a tomar citología pronto y deben tomar buena citología. ¿Cómo hacen para saber si la citología está buena o está mala? Tienen que preguntarle al que la ve, al que la evalúa. Doctor, la citología estuvo buena, estuvo mala, estuvo muy gruesa, tuvo muchas células, pocas células. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar muestras en una citología tanto del exocervix como del endocervix, de las dos zonas anatómicas del cuello uterino, que son células totalmente diferentes, ¿verdad? Pero también nos interesa la zona de transformación. ¿Cuál es la zona de transformación? ¿Qué es la zona de transformación del cuello uterino? La gente tiene sueño. Por favor, zona de transformación, ¿por qué se llama así? ¿Qué es lo que hay en el cuello uterino? ¿Qué cambia de una cosa a otra? El epitelio. Claro, usted lo sabe, en el epitelio endocervical o escamoso cambia endocervical. Esa zona, que puede ser un punto
que si usted lo une va a ser una línea, o puede ser una zona, un espacio más ancho. Eso varía por la edad. Y la localización de la zona de transformación varía por la edad. En niñas está metido en el canal, luego en la etapa reproductiva sale a exocervix, y por eso que existe el proceso de metaplasia en cuello uterino. ¿Por qué existe la metaplasia escamosa? Porque el endocervix se expone al canal vaginal y el endocervix no está para resistir ese ambiente. Entonces sufre un cambio epitelial totalmente normal, fisiológico, que es lo que llamamos metaplasia escamosa. Y luego en las ancianas vuelve al canal endocervical, la zona de transformación. ¿Por qué les hablo de la zona de transformación? Porque es lo que ustedes tienen que buscar en la citología. ¿Por qué? Porque es donde comienzan las lesiones. La lesión de cuello uterino precancerígena comienza en la zona de transformación. No comienza en el endocervix ni en el exocervix. Comienza en la zona de transformación. Entonces, yo tengo que estar seguro que en la citología que estoy tomando muestras de la zona de transformación. Y la célula que marca la zona de transformación, se lo acabo de decir, es la célula metaplásica. Si yo tengo en una citología ginecológica célula metaplásica, es porque tomé la zona de transformación. ¿Sí? Y es la célula que marca la calidad de una citología. Yo puedo tener en una citología ginecológica pura células planas de exocervix, y eso me habla de que tomamos el exocervix, pero no la zona de transformación. Entonces es importante eso. La citología ginecológica pesquisa de patologías de cuello uterino, se basa en exfoliación de células normales o patológicas. Para la Sociedad Americana del Cáncer, toda mujer sexualmente activa, mayor de 18 años, debe hacerse una citología ginecológica. En nuestro medio, las condiciones óptimas que esté fuera del periodo menstrual, sin tratamiento ni relación. Pero eso cambia con la realidad que ustedes van a ver. En nuestro medio, ustedes van a estar en un ambulatorio y va a llegar una señora del campo que tiene 8 años sin hacerse la citología y va a llegar para la menstruación. Desde el campo. Y si usted le dice que no le puede hacer la citología porque está sangrando, esa señora va a entender que ella tiene algo malo y que la despacharon. Y me voy para el campo otra vez y no me hago nunca más nada. Entonces, tienen que aprender a comunicarse con los pacientes. Tienen que bajarse a nivel de ellos. De aquí en adelante, ustedes cada vez más van a tener contacto con pacientes. Eso es lo que van a hacer de ahora en adelante. Pacientes, aquí en los ambulatorios, donde sea. Entonces, tienen que aprender a comunicarse con ellos. A esta paciente hay que explicarle, mire, usted va a venir tal día, vamos a tratar de planificar y traten de tomar una citología. Usted puede colocar el espéculo, lavar un poquito y tomar algo. No es lo ideal, no son las condiciones óptimas, pero no perdemos el paciente. ¿Sí? Porque si esa paciente tiene un cáncer de cuello, ustedes nada más cuando metan el espéculo van a ver la lesión. Entonces no vamos a perder el paciente. Pero no despachen a los pacientes y no les hablen con tantos términos clínicos especializados porque no les va a entender. El primer contacto que usted tiene con un paciente, usted tiene que ver cuál es el nivel socioeconómico o sociocultural del paciente. Es lo primero que le van a determinar. ¿Cómo le voy a hablar yo a esta paciente? Una paciente, una licenciada, estudiada, bueno, perfecto. Le puedo hablar en otros términos. Pero si usted ve que una paciente, la mayoría de los pacientes que vienen a los servicios públicos son pacientes de bajos recursos, tienen que tratar de hablarles que les entiendan. Los pacientes llegan siempre y lo van a buscar a ustedes, lo que les decíamos en cierto semestre, acláreme esto porque el doctor me habló y yo no entendí nada. ¿Sí? Entonces esa comunicación es importante. Entonces esto puede variar dependiendo de las condiciones en que estemos, dónde está el consultorio, en que estamos haciendo la citología, si estamos en un campo o estamos en un consultorio, en una clínica, eso varía, ¿ok? Según eso. Esto es lo que ustedes van a conseguir en los ambulatorios, una camilla ginecológica, su banquito, la lámpara que es, lo dicen las propias pacientes, es infernal, porque esa lámpara calienta mucho, el bombillo, eso alumbra mucho. Entonces eso molesta. Entonces no se pongan a hacer la citología ginecológica y ponerse chacuento. Oye, voy a desayunar. Entonces la paciente ahí montada con las piernas abiertas y ustedes comiendo. No lo hagan. Usted va a montar a la paciente en la camilla cuando va a tomar la muestra. Y va a eso. Eso se hace rápido. Háblele, explíquele al paciente, coloque el espéculo, identifique el cuello, toma la muestra, saca y apaga la lámpara. Y después se puede poner a observar. ¿Cuál es la recomendación en el medio público? Tienen que tener mucho cuidado, las muchachas no tanto, los varones.
Cuando ustedes van a hacer una citología ginecológica, háganse acompañar de una enfermera. No estén solos con la paciente. Y traten en lo posible que si la paciente es muy joven, traten de que esté un familiar con ella. ¿Okay? Y usted va a ir explicándole en lo que están haciendo. Móntate la camilla, mira, vamos a explicar a la mamá. Vamos a colocar, esto es un espéculo, vamos a ir colocando el espéculo, mire, venga para que vaya a hacer el uterino, vamos a tomar la muestra y sale. Porque si no, siempre se presta para la gente, usted solo con una muchachita en un consultorio, ¿cómo vamos a quitarle esto? El volumen. La asistencia. Ajá. Entonces, acompáñense siempre de alguien, ¿ok? Para hacer la citología ginecológica, siempre. Y más entre ustedes mismos. Pueden estar dos de ustedes y el paciente con alguien que, si es una señora adulta, okay, no importa, lo pueden hacer junto con ella, pero acompáñense de alguien que sea testigo de lo que están haciendo. El material necesario para la citología, solicitud, la hoja de solicitud. La hoja de solicitud la debe llenar el que hace la citología. No es para que la lleve la camarera, por favor. Y eso vale para todos. Solicitud de biopsia, solicitud de citología, es la información que nos van a dar a nosotros que es vital para hacer el diagnóstico. Edad, cédula de identidad, nombre completo, fecha última regla, tiene antecedentes de lesiones de cuello, no tiene, es histerectomizado o no. Porque uno a veces no tiene información y uno saca una citología a ciega, el informe, porque no sabemos si la paciente tiene alguna otra información importante. Entonces la solicitud es vital. Los instrumentos para tomar la citología va a variar de donde estén. Espátulas, hay diferentes tipos de espátulas, el aplicador con algodón, el CitoBrush es una maravilla para tomar endocervic, por ejemplo. Eso es una maravilla. Vamos a tener láminas, fijador y portalámina. Ya es universalmente aceptado que con una lámina por paciente es suficiente. Muchos años hicimos 2 láminas, una para exo y una para endo, pero que vimos que siempre se mezclaba, a pesar de que querían tomar solo exo y solo endo, siempre había mezcla de celda. Entonces con una sola lámina abaratamos el costo del estudio y es suficiente para el diagnóstico. Entonces no es necesario utilizar 2 láminas, ¿sí? Y el fijador, esto es el CitoBrush, que es un instrumento sintético donde uno de los extremos es el bueno, que es un limpiatetero chiquitico. Usted coloca eso en el canal y lo gira, no le empiece a dar vuelta con un tornillo porque va a sangrar. Usted coloca y gira, máximo 360, un giro nada más, saca y ahí hay material. Tenga la seguridad que ahí hay célula. Entonces usted va a hacer el extendido de la lámina. ¿Qué es lo que se recomienda? Una vez que usted hace el primer extendido, no colocar sobre ese otra vez material, porque a lo mejor usted no ve nada en la lámina y dice no hay nada, y vuelve y vuelve. Cuando lo coloreamos vemos un manchón morado de hematocilina porque las células están montadas una sobre otra. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos en citología? Ver los núcleos de la célula. Para yo ver el núcleo tengo que ver la célula suelta, exfoliación de célula, extendido de célula. Y entonces tiene que ser una monocapa de célula. Múltiples capas no me sirven. Bien, entonces esa es una causa de errores en la toma de la muestra. Entonces hacemos el extendido y de una vez que usted tiene su extendido exo y endo, más o menos a 30 centímetros, le colocan el spray y lo dejan secar. ¿Qué ocurre con mucha frecuencia? Toman el extendido, colocan la lámina y entonces empiezan a buscar el fijador. Y no hay fijador, entonces vamos a buscar uno. Y ese material se está secando al aire. Cuando se seca al aire ocurre un fenómeno en la célula que se llama desecación, y eso es un artefacto. Eso crea falsos diagnósticos, porque la célula desecada crece y el núcleo aumenta de tamaño. Entonces a lo mejor hacemos un error diagnóstico por mala fijación de la muestra. Entonces la citología ginecológica es un procedimiento rápido, violento. Le monta a la paciente, pone su espéculo, evalúa, sale, evacúa la pared de la vagina, ya tomó la muestra, la fijó y ya terminó. Eso no lleva más de 2 minutos, hacerlo, cuando ya tiene experiencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué la paciente también está en una posición muy incómoda para ella y eso hay que hacerlo para? ¿Sí? No es para que se sienten allí a la clase con la paciente allí.
Esta es la zona de transformación. ¿Ok? Epitelio plano estratificado, epitelio cilíndrico mucosecretario, exocérvico, endocérvico. Esta es la zona de transformación que debemos buscar. Esto es biopsia. Debemos buscar en la anatomía de la paciente y tomar una muestra de esa zona de transformación. ¿Qué vamos a ver nosotros en citología? Bueno, fíjense, esta es una biopsia, epitelio plano estratificado, desde sus capas más basales, intermedias, hasta las más superficiales. Ellos tienen una maduración, ese epitelio de las basales, que son cilíndricas o cúbicas, luego se acuestan y se desprenden, pierden el núcleo, mueren y se despierten. Eso es un proceso permanente de renovación de células, ¿verdad? El epitelio son de los tejidos que más frecuentemente sufren recambio. Entonces, nosotros podemos, cuando tomamos la citología, la vamos a tomar es aquí. Vamos a hacer un raspado o una exfoliación de células de la capa más superficial de ese epitelio. ¿De qué depende la maduración de este epitelio? Que tenga toda su capa y que tenga un buen número de capas, de los estrógenos. Entonces una mujer en etapa reproductiva tiene un buen nivel estrogénico, por lo tanto el epitelio va a estar adecuadamente maduro. En una mujer menopáusica, en una mujer que está lactando o que tiene algún problema de ovario, hay hipoestrogenismo, disminución en los niveles de estrógeno. Entonces el epitelio del cuello uterino, en vez de madurar así como este, llega hasta aquí. No madura completamente. Por eso usted toca ese cuello nada más con el aplicador y sangra. Porque es muy delgadita la capa de epitelio. Y cuando toma la muestra, vamos a tener células de los estratos basales predominantemente. ¿Sí? Que es lo que llamamos una citología atrófica si es una paciente menopáusica. ¿Por qué? Porque tiene hipoestrogenismo. O sea, hay condiciones, lactancia, posparto, menopausia, donde es normal la atrofia del cuello uterino por hipoestrogenismo. ¿Sí? Entonces, cuando usted toma la muestra aquí arriba, usted va a desprender células y estas son las células que vemos en una citología. Entonces, estas son células superficiales. Fíjense que tienen mucho citoplasma y un núcleo perinótico, ya casi en vías de muerte. Tenemos células de los estratos intermedios con un núcleo embromático vivo y tenemos células de los estratos basales donde hay menor tamaño de la célula y mayor tamaño del núcleo. La relación en una citología ginecológica entre estos tres grupos de células me permite decir a mí el estatus hormonal de la paciente. Entonces muchas veces no nos dicen la edad de la paciente. Nosotros a veces por la cédula deducimos más o menos la edad. Bueno, 8 millones, bueno, ese debe tener 60 años. Pero tiene 25 millones, no, eso es una chamba. Pero no nos pone la edad. Entonces muchas veces nos basamos en el estatus hormonal. ¿Sí? Entonces eso existe en la citología ginecológica y lo hacen mucho los ginecólogos infantojuveniles. Evaluar el estatus hormonal de una paciente que está en 12 años, a los 12 años sangrando o a los 9 años presenta botón mamario prominente, etc. Entonces se hace citología ginecológica para ver cómo está el estatus hormonal. ¿Sí? Lo normal en una mujer estrogénicamente bien, normal, con buen desarrollo de su maduración del epitelio, es que lo que predomina son las células superficiales. Claro, porque yo voy a tomar la muestra de aquí, voy a desprender y desprendo son predominantemente células superficiales. Entonces nosotros hacemos una fórmula en base a 100 células y se reporta en el informe, donde hay 3 renglones. El primer renglón es basales y parabasales, esta. El segundo renglón intermedia y el renglón de la derecha es superficial. Una citología normal en una mujer sexualmente activa y estrogénicamente bien, 0, 0, 20, 80. De cada 100 células, 80 superficiales, 20 intermedias, ninguna basal o parabasal. Una paciente menopáusica o que está lactando, la tiene al revés la fórmula, 80, 20, 0. ¿Sí? Entonces, esa información, estatus hormonal, es un agregado de la citología ginecológica, pero no es la función principal. ¿Okay? Entonces, la función, acuérdense, capturar pacientes con lesiones preinvasoras. Vamos a darle porque si no nos da tiempo. Clasificaciones, eso lo vamos a ver en noveno. Apréndanse este término, Bethesda, una ciudad de Estados Unidos donde se hizo la reunión de los expertos y se hizo la clasificación que utilizamos actualmente. Una clasificación mundialmente aceptada. ¿Cuáles son los 3 tipos de células superficiales, basales y parabasales? El primer grupo es basales y parabasales. Ajá. Intermedia, superficial.
Son 3 cuadritos. En menopausia, lactante y posparto son 80 para basar en... Lactante no, mujeres dando pecho. Mujeres dando pecho son 80... Predominio del primer grupo. Claro, de basar puede en- variar de 80, 70, 90, 100, 000. Otras son superficiales. El sistema Bethesda apareció a final de los años 80, ha tenido muchas revisiones y es el que se mantiene en uso. Antes de Bethesda existían todas estas clasificaciones y eso lo vamos a ver una vez, no vamos a hacer un tiempo de eso ahorita. Aquí está, año 88, revisada, segunda revisión. Unificar criterios en relación a la clasificación de lesiones premalignas. Pues ustedes han escuchado, lo deben haber escuchado NIC 1, NIC 2, NIC 3. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Acuérdense que los epitelios tienen una membrana basal y los epitelios, para que tengan riesgo de metástasis o para hablar de carcinoma en ese epitelio, tiene que haber ruptura de la basal, tiene que haber una proliferación de células en el epitelio, pero que rompe la basal, entra al estroma y ya se transforma en un carcinoma invasor. ¿Sí? ¿Está claro ese concepto? Bueno, el cuello uterino es lo mismo, es un epitelio y nosotros tenemos dentro del epitelio las lesiones que son premalignas, intraepiteliales. ¿Cuál es la ventaja de ese tipo de lesiones? Que si la diagnosticamos en esa fase, todavía no ha invadido el estroma, no hay chance de metástasis. ¿Por qué? Porque el epitelio es avascular. Entonces, ¿por dónde va a dar metástasis? Un NIC 2, por ningún lado, porque está metido dentro del epitelio. Todavía no ha invadido el estroma. Entonces, las lesiones preinvasivas, las lesiones premalignas del cuello uterino, esa es la razón de ser de la citología ginecológica. Ustedes ven que en otras áreas anatómicas hablamos de carcinoma in situ, ¿sí? Que viene a ser el equivalente del NIC 3 en cuello uterino, es lo mismo. NIC 3, carcinoma in situ, es lo mismo, es decir, una lesión que abarca todo el espesor del epitelio, pero que sigue estando dentro del epitelio. Pero en el cuello hacemos una gradación, inicialmente en 3 grados, NIC 1, NIC 2, NIC 3, y actualmente en 2 grados. Alto grado y bajo grado, de manera que yo pueda tener conducta en base a esa clasificación. Se ha visto que tanto el NIC 1 se comporta de una forma y el NIC 2, NIC 3 se comportan juntos de otra forma, iguales. Entonces se agruparon. El NIC 1 lo llamamos LIE de bajo grado, lesión intraepitelial escamosa. Esto es un problema que va más allá de la terminología y del juego de palabras, sino que cuando yo diagnosticaba NIC 1 por citología, estaba diciendo tienes una neoplasia intraepitelial cervical grado 1. Estaba acelerando un diagnóstico que es por biopsia que se debe hacer, porque la citología es subjetiva. Entonces tenía problemas legales. ¿Okay? Yo hacía un diagnóstico, resulta que no era nada y le hicieron un poco de cosas a la mujer y no tenía nada por una citología que salió como NIC 1. Entonces, actualmente se cambió la palabra NIC, N, neoplasia, por LIC, L, lesión. Entonces, estamos diciendo que tiene subjetivamente una lesión intraepitelial, de alto grado o de bajo grado. Ambas lesiones, ambos grupos de lesiones van a colposcopia. Lo que estamos haciendo es sacar a la paciente, como te digo, de ese lote que está yendo a consulta hoy. Fueron 40 mujeres y una salió con un LIE. Esa paciente va a colposcopia y biopsia dirigida si es necesario. Y con la biopsia confirmaremos si es un LIE o no es un LIE y ahí sí lo vamos a llamar NIC en biopsia. Entonces, terminología de neoplasia intraepitelial es por biopsia. Lesión intraepitelial es por citología. Bien, entonces con el NIC ya diagnosticado, entonces ahí sí vamos a ver después, lo explicaremos qué vamos a hacer si tiene un NIC 1 o un NIC de bajo grado o una lesión de alto grado en biopsia. ¿Ok? Pero eso viene después. Bueno, Bethesda evalúa hasta el llenado de la solicitud. Y nosotros podemos diagnosticar una citología como insatisfactoria si no tiene datos, sin ver la lámina. Si no tiene los datos, esta citología no la podemos responder. ¿Qué ocurre? Que todas las citologías se colorean y se ven al microscopio. Entonces yo tengo una paciente sin nombre, sin edad, sin datos, pero tiene un LIE de alto grado, lo estoy viendo. Entonces yo tengo que ubicar a esa paciente, evidentemente, porque se me va a perder. Entonces hay que entrar en contacto con la paciente, de la persona que hizo el estudio, para ubicar a esa paciente desconocida.
Entonces no es que se vota el estudio, se evalúa, pero si no tiene nada y no tiene datos, se puede sacar como insatisfactorio, por falta de datos. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo después. Bueno, esto es lo que nosotros vemos en un extendido citológico normal, y fíjense que lo que estamos buscando es monocapa de células. Células con un núcleo y un citoplasma, y la mayoría de estas células, ustedes las ven, son todas superficiales. ¿Sí? Núcleos pignóticos, y el fondo también es importante, el fondo limpio. ¿Sí? En este caso, prácticamente no hay células inflamatorias, porque ese es el otro componente que vamos a ver, células inflamatorias, linfocitos, neutrófilos, etc. Entonces, esto es lo que nosotros vemos. ¿Por qué unas células son rosadas y otras azules y varía la intensidad? Eso es para que la persona que ve citología, los citotecnólogos o los patólogos, no se canse la vista, básicamente para eso. No tiene nada que ver que las rosadas son una cosa y las azules son otra cosa. La coloración que usamos para la citología, que es la coloración del Papa Nicolau, que ha tenido modificaciones, pero sigue usándose, tiene la particularidad que tiñe las células de diferentes tonalidades, el citoplasma. Entonces, como lo que nos interesa es el núcleo, bueno, no importa que sea azul o rosada, lo vamos a ver son los núcleos. Pero se demostró que viendo citologías de un solo color, todas azules las células, o viendo citología así, el rendimiento es mayor así. Y por eso se utiliza eso, porque un citotecnólogo o un patólogo no ve 2 citologías al día, de 50, 60, 100 citologías. Entonces eso, cuando ya vamos por la citología 30, ya está cansada la cosa, entonces se puede pasar diagnóstico. ¿Sí? Entonces esa es la razón de los colores. Estas son células metaplásicas y estas son células cilíndricas del endocérvix. Entonces esos son los 3 tipos de células que vamos a ver en la citología. Vamos a dar un poquito más rápido. Hemorragia en la muestra no descarta ser diagnóstico. Mire, agrupamiento, lo que le digo. Varias capas de células. Múltiples capas no sirve. ¿Cómo puedo diagnosticar yo aquí? Tengo que buscar aquí algunas células para ver los núcleos, pero en la mayoría no se puede diagnosticar. Defecto de fijación, desecación de la célula, o la inflamación como tal también hace alteraciones en la célula que pueden malinterpretarse como de lesión. Bueno, esto ya es de noveno. Nosotros nos interesa este grupo, las lesiones intraepiteliales. Lactobacillus de Doederlein es normal en una citología, es fisiológico. Lo vamos a ver, estos palitos, los bastones. Vamos a ver Gardnerella o Haemophilus vaginalis. Fíjense la célula como se ve sucia. El citoplasma llena de cocobacillus, es lo más frecuente, es la gente más frecuente de vaginitis, el hemófilo. Hifas de cándida, podemos verlo, pero como les digo, esto es un agregado de la citología. El diagnóstico se hace clínico. ¿Okay? El ginecólogo con experiencia no tiene que esperar esto por el tratamiento. Es solamente que lo reportamos porque lo estamos viendo. Y las cándidas se ven mucho en pacientes también hipoestrogénicas. ¿Sí? Tricomona, que es lo ideal para una tricomona. Cuando usted tiene un flujo patológico en una paciente en la consulta, agarrar una gota de ese flujo y colocarla en una lámina por todo esto y ver la microscopio en fresco. Porque van a ver cómo se mueve, ven que es flagelada. Como la ven en fresco, ven el movimiento. Ya cuando la vemos fijada, claro, no se ve, se están estáticas, ¿no? Los ginecólogos clásicos, los ginecólogos viejos, tienen un microscopio en su consultorio. Y ellos hacen evaluación del flujo. ¿Sí? Eso es clásico. Herpes, podemos hacer diagnóstico de células inflamatorias. Bueno, estos términos es para que sepan cómo vamos a hablar en el noveno semestre de la clasificación de las lesiones. Lesión de bajo grado, lesión de alto grado. Estos dos grupos tienen que ir a colposcopia. Existe un ASCUS por allí que lo vamos a explicar luego, que también va a observación y podemos diagnosticar cáncer de cuello uterino en citología, claro que sí. Y ya esa paciente hay que tomarle biopsia, confirmar el diagnóstico y oncología. ¿Sí? No vamos a darle radioterapia a una paciente con una citología con este diagnóstico. Hay que confirmarlo, porque es por citología el diagnóstico. Entonces hay que hacerlo por biopsia para confirmar. Bueno, esto es lo que vemos en la citología cuando vemos BPH, cambios subjetivos de BPH, se los vamos a dar en noveno. Y fíjense cómo va aumentando, NIC2, NIC3 aumenta el núcleo y disminuye el citoplasma. Mientras más se parezca a una pasa, el núcleo, más grado es.
un núcleo arrugado, irregular, con membrana remarcada, eso es positivo. Y los falsos positivos de citología se ven más cuando se diagnostican bajo grado que cuando se diagnostica alto grado. Es decir, un patólogo, un citotecnólogo que tenga experiencia y que vea un LIE de alto grado, probablemente va a ser más concordante con lo que tiene la paciente. Hay que buscarla, porque esas células feas no salen de la nada. Ahora, un LIE de bajo grado o cambios asociados de pH sí pueden ser falsos positivos porque son muy sutiles los cambios. Entonces puede haber chance de equivocarse. Bueno, seguimos aquí. Adelante, esto no lo vamos a ver ahorita. Células endocervicales, lo vemos después. Y llegamos a la función. No nos da tiempo. Vamos a volar. Función aspiración con aguja fina. Eso tiene su historia. La función aspiración con aguja fina, ojalá aprendan a hacerla. Es un método diagnóstico de altísimo valor, es ambulatorio, es económico y sirve para hacer muchos diagnósticos. Ha perdido uso, sí ha perdido uso. Por ejemplo, en glándula mamaria, un nódulo palpable se le hacía PAF antes. Ustedes van a ver que muchos le dicen con B de Barquisimeto, PAF, y le van a decir que eso es una biopsia, pero no. Ustedes dicen, el patólogo nos dijo que eso es una citología, porque es una citología. Yo no tengo tejido allí. Yo puedo ver tridimensionalidad, si puedo ver en un entendido citológico, puedo ver papilas en tiroides, ok, puedo ver la configuración de una papila, ok, pero eso no es un tejido. Entonces no es una biopsia. La punción aspiración con aguja fina es una citología. Hasta los pacientes llegan al laboratorio y dicen, pero ¿por qué sale esto como citología si a mí el médico me dijo que era una biopsia? Porque no es una biopsia, señora, es una citología. Y hay que explicarle al paciente, explicar. ¿Por qué? Porque el concepto errado se ha mantenido y esto se lleva mucho tiempo PAF, biopsia aspiración con aguja fina. Se llevó por mucho tiempo. Todavía hay colegas que utilizan ese término. Entonces, la biopsia, para que sea con aguja fina, tiene que ser con throughput, con unas pistolas especiales, con unas agujas especiales. Y yo puedo tomar y ya la llamamos biopsia con aguja gruesa. ¿Okay? Para poder tomar cilindros de tejido. Pero las punciones con aguja fina, ¿qué se hace? Se hace la punción, se hace un extendido en una lámina. Y lo que llega al laboratorio es la lámina. No llega un frasquito con formol y un fragmentico de tejido, no llega. Llega en una lámina con un extendido como la citología ginecológica. Que podemos hacer 10 láminas para un paciente, claro, podemos hacer tantos extendidos como consideremos necesario. ¿De dónde es muy útil actualmente la PAF? En tiroides. Es muy útil. ¿Por qué? Porque la tiroides es una glándula muy irrigada, que si yo hago biopsia con aguja gruesa va a sangrar demasiado. Le va a causar un hematoma en el cuello del paciente y va a terminar el pabellón. Entonces hago punción con aguja fina y hago extendido y hacemos diagnóstico. El carcinoma papilar de tiroides tiene un altísimo porcentaje de diagnóstico en punción. ¿Sí? Ya vamos a ver después cuando vean tiroides, hay un grupo de lesiones, las lesiones foliculares, que si están en una zona gris, ahí de diagnóstico, pero es carcinoma o es adenoma, bueno, eso no se puede hacer con punción. Pero el carcinoma papilar se diagnostica por punción de tiroides. Sí, es muy útil. En mama ha disminuido su uso porque en mama usamos más el throughput, porque necesitamos tener tejido de manera que si sale positivo el diagnóstico, ya podamos hacer inmunitoquímica de una vez. Porque en todo cáncer de mama hay que hacer inmunitoquímica para pronóstico, para clasificarlo. Entonces, bueno, no vamos a acuñar 2 veces una lesión sospechosa. Entonces siempre, a menos que imagenológicamente sea una lesión totalmente benigna, y si una paciente joven yo puedo hacer una PAF para diagnosticar un fibroadenoma, por ejemplo, o alguna lesión benigna. Pero cuando hay sospecha, hay que hacer biopsia con aguja gruesa en mama. Entonces la PAF ha disminuido su uso por eso. Clásico en tiroides. Se hace frecuente, todos los días vemos funciones de tiroides. Bueno, esto es historia, esto no lo vamos a los instrumentos que se utilizan para la PAF. El método, eso lo podemos ver otra vez en noveno. Se hace ustedes van a ver, aquí hay un centro, en el hospital funcionan las funciones de tiroides, se hacen. Anteriormente se hacían así, por palpación, actualmente se hacen guiadas por eco, mucho mejor. Entonces hay 2 operadores, el que maneja el eco y el que está haciendo la función. Y usted está seguro que está entrando en la lesión. Se hace
Yo sé que eso no lo van a hacer ahorita ustedes de entrada, pero la técnica es muy importante. Se entra en la lesión y se hacen varias entradas y salidas, de manera que el material llene la aguja antes de que caiga el émbolo. Cuando llega a la aguja, usted quita la aguja, llena de aire el émbolo y con el aire que empuja lo que está en la aguja en la lámina y hace el estendido. Eso es una función. Se hace con mucha frecuencia en viroide, como le dije. Y la lámina se fija en alcohol. Ahí sí debemos fijar en alcohol. Hacemos el extendido y vemos si está muy grueso con otra lámina, raspamos de manera que se extienda la muestra. Ahí estamos haciendo eso y queda el extendido hecho. Esto es lo que se ve. Citología, monocapas igual, células individuales. Pero los núcleos, bueno, los diagnósticos son muchos. Esto es de posgrado. Entonces vamos a dar hasta aquí, mañana hablamos de biopsia. ¿Sí? Llévese la información, citología ginecológica, para qué sirve, ¿okay? En qué condiciones la vamos a hacer, la fijación adecuada con spray, con alcohol. Y las funciones, se hace la fijación también, muchas veces la metemos dentro del frasquito con alcohol porque son más láminas. Y bueno, nos vemos mañana.